Hola, soy Sofía, la narradora de Historias del Corazón ESP. La historia de hoy es sobre una suegra malvada que intentó quedarse con la paga mensual destinada a su madre, que luchaba contra un cáncer. Agradezco de antemano vuestros comentarios de apoyo y vuestras opiniones. La historia de hoy comienza ahora. Llevaba 3 años casada. Aunque todavía se me podía considerar una recién casada, para mí, los últimos 3 años habían sido como echar agua en un pozo sin fondo llamado la familia de mi marido. Mi marido era buena persona, pero un incompetente, y su familia era pobre, pero llena de orgullo. A medida que mi empresa de diseño de interiores se fue consolidando, su familia empezó a tratarme no como a una nuera, sino como a un cajero automático con patas. Aún así, para no humillar a mi marido, yo cedía silenciosamente a sus exigencias, hasta el día en que a mi madre le diagnosticaron un cáncer de estómago. La mecha se encendió el día del cumpleaños de mi suegra. Por mala suerte fue solo 2 días después de que yo recibiera la noticia del diagnóstico de mi madre. Estaba completamente desolada, pero, con la idea de que tenía que cumplir mi papel de nuera, arrastré mi cuerpo pesado hasta su casa. Cuando pienso ahora en lo ingenua que fui, solo me dan ganas de reírme de mí misma. Al volante, mi marido, ajeno a mi sufrimiento, tarareaba alegremente. Yo, sentada en el asiento del copiloto, metía el informe del diagnóstico y el calendario de la cirugía en el fondo de mi bolso, mientras miraba fijamente por la ventanilla. Oye, ¿qué cara es esa? Hoy es el cumpleaños de mamá. Anímate un poco. Mi hermana y su marido ya deben de estar quejándose de sus problemas. Si tú también apareces con esa cara de funeral, ¿crees que mamá va a estar a gusto? A mi madre la operan la semana que viene. ¿Crees que tengo cabeza para fiestas? Tu suegra tiene cáncer. ¿Y a ti ni te preocupa? Claro que me preocupa. Pero hoy en día la medicina está muy avanzada. Basta una cirugía y se pondrá bien. ¿Por qué estás montando este drama? Además, hoy el día es de mi madre. Hablamos de la tuya después, por ahora, ve y sonríe. Ah, y prepárate. Porque es probable que vuelva a sacar el tema de ese fin de semana en el balneario, que le prometiste regalar por sus 70 cumpleaños. ¿Qué? ¿Un fin de semana en un balneario? Ya te dije que no tengo margen para eso. Con los gastos del hospital y de la cuidadora de mi madre, tengo que guardar dinero. ¿Acaso no me oíste? Joder, qué tacaña. ¿No te va bien la empresa? No puedes pagar un miserable fin de semana en un spa. Vale, vale. Yo me encargo de eso allí. Pero, por favor, quita esa cara. En cuanto abrí la puerta de casa de mis suegros, en lugar del olor a comida, sentí una extraña tensión en el ambiente. En el salón, ya se encontraban mi cuñada con su marido y mi cuñado con su mujer. Me saludaban con sonrisas forzadas, pero sus ojos escrutaban ávidamente las bolsas de la compra y el bolso que yo llevaba en las manos. Oh, querida nuera, has llegado. Felicidades, suegra. Me dijo que prefería comer en casa, así que de camino pasé por una tienda gourmet y traje una cesta con jamón ibérico de bellota, quesos y un buen Rioja. Cuñada, cuñado, ya estabais aquí. ¿Has llegado, Sofía? Madre mía, qué delgada estás. Qué suerte. Ganas bien y encima adelgazas. Nosotros aquí no podemos ni respirar con la matrícula del colegio privado del niño. Ni me lo diga, cuñada. Lo suyo todavía es mejor. A nosotros nos han pedido subir la fianza del piso, y andamos mirando créditos. Es un infierno. Estaba esperando a que llegaras para preguntarte si no conoces algún sitio con intereses bajos. Apenas me senté, comenzó la letanía del dinero. Era una historia que ya me sabía de memoria. Sin responder, fui a la cocina y me puse el delantal. Mi suegra, sentada en su lugar de honor en el sofá del salón, examinaba la cesta que yo había traído, de un lado para otro, con una sonrisa satisfecha. Mi nuera mayor sí que tiene buen gusto. Este jamón es de bellota, ¿verdad? La veta de grasa es perfecta. Mira, aprende de ella. Cuando vayas a casa de tu madre, no aparezcas con las manos vacías. Ay, mamá. Sofía es empresaria. Yo soy ama de casa. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Además, como ella tiene mano para los negocios, es natural que sea el pilar de nuestra familia. ¿No es verdad, cuñada? Cuñada. Yo tampoco tengo un árbol que dé dinero. Después de pagar los sueldos de los empleados y los gastos, lo que queda es poco. Parece que todo el mundo piensa que soy millonaria. Lancé la indirecta con aire de broma, pero parecieron interpretar mis palabras como un acto de modestia. Mientras preparábamos la mesa,
Mi cuñada me seguía a todas partes, lamentándose de lo caro que era el colegio del sobrino, y la mujer de mi cuñado se quejaba de que su marido andaba de mal humor por no haber sido ascendido. Parecía que estaban entonando un hechizo para hacerme abrir la cartera. La cena comenzó, y después de unas copas de vino, el ambiente se caldeó. Mi suegra, tras verificar el generoso sobrecondinero que le di, tenía una sonrisa de oreja a oreja, y yo sentí que había llegado el momento de hablar. Pretendía informarle sobre la enfermedad de mi madre y pedir su comprensión para reducir el apoyo financiero a la familia de mi marido durante un tiempo. Tengo algo que deciros. Mi madre se hizo unas pruebas hace unos días y le han diagnosticado un cáncer de estómago. Ya está en estadio 3, así que la tienen que operar la semana que viene. De repente, el ruido en el salón cesó y se instaló un silencio pesado. Mi cuñado, que se llevaba comida a la boca, se detuvo a medio gesto, y mi marido, que servía la carne, miraba a los lados, sin saber qué hacer. Yo esperaba naturalmente una oleada de preocupación y consuelo. Al menos esa sería la reacción de cualquier ser humano decente. ¿Cáncer? ¿Estadio 3? Oh, pobrecita. ¿Con su edad? Son cosas que pasan. Y entonces, ¿su estado es muy grave? Sí. Existe la posibilidad de metástasis. Por lo que, después de la cirugía, tendrá que hacer un largo tratamiento de quimioterapia. También vamos a necesitar una cuidadora, y los gastos hospitalarios no van a ser pocos. Por eso, durante un tiempo, voy a tener que dedicarme más a mi madre. Y con todo este lío, probablemente no podré visitaros tan a menudo. Mi suegra chasqueó la lengua y bebió un sorbo de agua. Luego, lentamente, muy lentamente, abrió la boca. Las palabras que salieron de su boca me hicieron dudar de lo que estaba oyendo. Vaya, qué pena por tu madre. Pero querida, tienes seguro médico, ¿no? Sí. Bueno, sí. Tiene uno que se hizo hace mucho tiempo, pero la cobertura no es muy amplia. Y hay muchos gastos que no están incluidos. Entonces, está solucionado. Hoy en día, la Seguridad Social cubre casi todos los gastos de los enfermos de cáncer. Una amiga mía también fue operada de un cáncer, y dijo que no gastó casi nada. Si la registran como enferma crónica, o lo que sea, solo paga un porcentaje mínimo, ¿no? Eso es solo para los gastos cubiertos, suegra. Cirugías robóticas, habitaciones individuales, cuidadores. Todo eso sale de mi bolsillo, y después de la operación tendrá que ir a una clínica de rehabilitación. Los gastos son más que muchos. Mientras yo explicaba con calma, la mirada de mi suegra se volvió extrañamente aguda. La expresión de quien está haciendo cuentas. Era la misma expresión que había visto innumerables veces en los últimos 3 años. El preludio de la codicia. Sí, pero lo que quiero decir es que, si está en el hospital, tumbada en una cama, no necesita dinero para nada, ¿verdad? No va a comprar ropa, ni a viajar, ni a comer fuera. Usa la ropa del hospital, come la comida del hospital. ¿Para qué necesita dinero para gastos corrientes? Suegra, ¿qué está queriendo decir con eso? Acabo de decirle que hay costes con los tratamientos, y yo te estoy diciendo que los costes de los tratamientos los pagan el Estado y el seguro. Tu madre vive sola, así que ahora tampoco tendrá gastos de manutención. Entonces, esa paga de 500 euros que le das todos los meses. Ahora sobra, ¿no es así? En ese instante, sentí que mi cerebro se detenía. ¿Qué lógica milagrosa era esta que esta vieja estaba inventando? Creía que, porque mi madre tuviera cáncer, el dinero que yo le daba para vivir era ahora un extra. Pensándolo bien, mamá tiene razón. Si la suegra está en el hospital, no necesita una paga mensual. Cuñada, en vez de malgastar ese dinero, ¿por qué no ayudas a pagar los estudios de nuestro Hugo en el extranjero? Cuñada, ¿lo dice en serio? Mi madre está luchando contra un cáncer. ¿Y quiere que use ese dinero para pagar los estudios de mi sobrino? Tranquila. Es solo una forma de hablar. Tu madre, pobrecita, está enferma y no tiene en qué gastar el dinero. ¿No es mucho más productivo invertir en el futuro de un joven que quiere estudiar? Cuando Hugo tenga éxito, te lo devolverá con creces. ¿Por qué eres tan cabezota? No te estoy pidiendo un préstamo. Te sugiero que uses un dinero que, de todas formas, está sobrando. Me quedé tan estupefacta que no podía articular palabra. Miré a mi lado y vi a mi marido con la cabeza gacha, masticando la carne, y a mi cuñado y su mujer intercambiando miradas, esperando el momento adecuado para intervenir. Cuñada,
La verdad es que nosotros también estamos un poco apurados. El casero quiere subirnos el alquiler 500 euros y no tenemos cómo pagarlo. Como ha dicho mi suegra, si la paga de tu madre está sobrando, ¿no podrías ayudarnos a apagar este fuego? Te lo devolvemos con intereses. Es verdad, cuñada. Lamentamos mucho la enfermedad de tu madre, pero los vivos tienen que seguir viviendo. En lugar de dejar ese dinero parado en el hospital, si nos ayudas con el alquiler, te estaremos eternamente agradecidos. Esta familia estaba loca. ¿Sería esto un caso de locura colectiva? Eran como hienas, queriendo usar el dinero que podría salvar la vida de mi madre para pagar estudios en el extranjero, alquileres de pisos y sus propios gastos. Para ellos, mi madre no era una persona, sino una oportunidad de ahorrar dinero. La rabia me subió a la cabeza y tuve ganas de volcar la mesa. Quería gritar y llamarles locos, inhumanos, pero, en ese momento, una voz fría sonó en mi cabeza. Si te alteras ahora, pierdes. Si reaccionas emocionalmente, serás solo la nuera maleducada. Necesitas pruebas. Pruebas irrefutables. Con la mano debajo de la mesa, encendí la grabadora del móvil. Escondí la mano temblorosa debajo del muslo y forcé la sonrisa más tranquila e inocente posible. Estáis todos pensando lo mismo. Yo ni siquiera lo había pensado. ¿Queréis decir que los gastos del hospital de mi madre estarán todos cubiertos por el seguro y la seguridad social? Es eso es exactamente lo que estoy diciendo. Tú, que eres empresaria, ¿cómo es que no entiendes de cuentas? Tu madre ya no necesita dinero. Dame a mí esa paga. Yo. Pobrecita. Ya estoy vieja y llena de dolores. Necesito dinero para comprarme unas vitaminas. Ella, en el hospital. Con que le pongan unas inyecciones le basta. Entonces, lo que usted está diciendo es que los 500 euros que yo le daba a mi madre deben ser para usted. ¿Es así? Y la cuñada quiere ayuda para los estudios de Hugo. Y el cuñado para el alquiler del piso. Eso mismo, cuñada. Qué rápida para entender. Se nota que eres empresaria. Nuestro Hugo, si se va fuera, necesitará al menos 2 años. Si nos ayudaras con 500 euros al mes, sería un gran alivio. Con tu capacidad, eso es calderilla para ti. ¿Lo ves? Mi hermana tiene razón. Tu madre está en el hospital. No necesita dinero. Sé un poco más flexible. Mi familia entera lo está pasando mal. ¿Vas a darnos la espalda? Aquella frase de mi marido fue la gota que colmó el vaso. Este hombre no tenía salvación. Con esta familia, la solución no era el diálogo, sino la eliminación. Me tragué la rabia creciente y la sustituí por una sonrisa helada. La grabadora captaba cada palabra de su sórdida codicia. Sí, suegra. Lo entiendo perfectamente. Creo que estaba tan preocupada que no conseguía ver las cosas con claridad. Sé que todos tenéis vuestras dificultades. Como hoy estoy muy ocupada con los preparativos de la cirugía de mi madre, puedo irme a casa, hacer las cuentas con calma y daros una respuesta después. Claro, mi nuera sí que es sensata. No hay nada que pensar. Queda decidido así. Ahora ve a cortar la fruta. Estoy de muy buen humor. Voy a considerar esto como un gran regalo de cumpleaños. Mi suegra me dio unas palmaditas en el hombro y se rió a carcajadas. Mi cuñada y la mujer de mi cuñado intercambiaron miradas y suspiraron de alivio. Era la expresión de quien por fin había engañado a la tonta. Fui a la cocina a cortar la fruta. Mientras pelaba una manzana, intentando no romper la piel, me prometí a mí misma que cortaría los lazos con ellos, de una vez por todas, de forma tan limpia y continua como aquella piel. Aquella noche, en el coche, de camino a casa, mi marido no paraba de hablar, todo animado. Eres la mejor. Mi hermana y mi cuñado han dicho que les has salvado el pellejo. ¿Viste la cara de mamá? Se puso muy contenta con tu actitud. Ahora, cuando vayas a visitar a tu madre al hospital, ya no tienes que sentirte culpable. Pero no te olvides de prestar atención también a nuestra familia. Es una situación en la que todos ganamos. ¿Ganamos todos? Sí, claro. Todos tenemos que sacar algo. Cariño, estoy muy cansada. Voy a dormir primero. Conduce con cuidado. Recliné el asiento del copiloto y cerré los ojos. Y por dentro me reí silenciosamente. Sí. Disfrutad bien de vuestra alegría. El futuro que imagináis no va a suceder. Voy a enseñaros, de forma muy clara y detallada, cómo las palabras que habéis dicho os van a apretar el cuello. En cuanto llegué a casa, fui al despacho.
Del cajón más profundo del escritorio saqué un sobre. Dentro estaba el contrato de préstamo de 400.000 euros que les había prestado para salvar a mi suegro de los usureros, cuando su empresa quebró hace 3 años, y la escritura de la hipoteca sobre el piso familiar. Mi marido y mi suegra ya se habrían olvidado, seguro. En aquel momento, lloraron a mis pies, agarrados a mis piernas, agradeciéndome por haber salvado a la familia. Ahora que la situación había mejorado un poco, me veían como un pozo de dinero, y codiciaban hasta el dinero que podría salvar la vida de mi madre. Cogí el móvil y escuché la grabación de hoy. Tu madre ya no necesita dinero. Los vivos tienen que seguir viviendo. Las voces de mi suegra y de mi marido sonaban nítidas. Guardé el archivo con el nombre prueba número 1 y hice una copia de seguridad en la nube. Después, miré el calendario e hice cuentas. La cirugía de mi madre era el próximo martes. Necesitaría un tiempo para que se estabilizara después de la operación. Hasta entonces tenía que mantenerlos tranquilos. Tenía que cavar la trampa más hondo y más ancho, hasta que su codicia los hiciera caer en ella de una vez. A la mañana siguiente llamé a mi suegra con una voz más animada de lo habitual. Suegra, soy yo. Estuve pensando en lo que me dijo ayer y creo que tiene toda la razón. Yo me encargo de los gastos del hospital de mi madre. Así que voy a pensar en darle a usted la paga de ella. Oh, mi nuera querida. Sabía que harías lo correcto. Has pensado muy bien. Entonces, empiezas a transferir el dinero ya este mes. ¿Verdad? Sí, claro. Ah, y en cuanto al dinero para los estudios del sobrino, tengo una cuenta a plazo que ha vencido ahora, y estaba pensando que quizás sería mejor resolverlo todo de una vez. ¿Qué? ¿En serio? Dios mío, eres un ángel que el cielo me ha enviado. Mi hija tiene una suerte loca. Una suerte loca. Al otro lado de la línea, se oía la voz de mi suegra, tan animada que parecía estar bailando. Bebí un sorbo de café frío y sonreí. El pez ha picado el anzuelo. Ahora solo hay que tirar del sedal. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo creo en ello. Mientras mi suegra soñaba con el dinero del seguro de mi madre, yo, silenciosamente, recuperaba un recuerdo de hace 3 años. El desenlace de esta batalla ya se había decidido hace 3 años. En aquel entonces, llevaba casada solo 6 meses. Fue cuando se descubrió que mi suegro, engañado por un conocido, había perdido todo el dinero de su jubilación y contraído deudas con usureros. La casa estaba en riesgo de ser embargada, y mi suegra lloraba desconsoladamente, tirada en el suelo del salón. Mi marido se arrodilló frente a mí y me suplicó: «Cariño, por favor, sálvanos solo esta vez. Mi padre no puede ir a la cárcel. Tú tienes dinero que ahorraste antes de casarte, ¿verdad? Préstanoslo solo por un tiempo. Ti giuro que te lo devolveré todo». Sí, querida. Contamos contigo. Si nuestra familia se va a la quiebra, tú también te conviertes en una divorciada. Como nuera, no puedes ignorar las dificultades de la familia de tu marido. En aquel momento, en lugar de hacerme la nuera buena y dar el dinero sin más, actué de acuerdo con una regla de oro que aprendí en mi negocio. Las transacciones financieras, incluso entre padres e hijos, deben ser documentadas. Antes de transferir los 400.000 euros, fui a su casa con un abogado y exigí una hipoteca sobre el viejo piso a nombre de mi suegro, un inmueble que, entretanto, se había revalorizado bastante debido a la especulación inmobiliaria. Nuera, ¿pero qué es esto? Entre familia. ¿Crees que te iba a robar? ¿Una hipoteca? ¡Qué vergüenza! Suegro, vergüenza es tener a la comitiva judicial llamando a la puerta. Mi dinero tampoco ha caído del cielo. Estoy usando fondos de inversión, por lo que, sin una garantía, no puedo prestarlo. Si no quiere, puede declararse insolvente. Al final, mi suegro, llorando de rabia, firmó los papeles, y yo guardé el contrato de préstamo, debidamente notariado, en una caja fuerte, con una cláusula especial. En caso de impago de los intereses, la hipoteca se ejecutará inmediatamente. Hasta ahora, por ser la nuera, nunca les había cobrado los intereses, pero legalmente, la casa ya estaba en mis manos. Ahora que ya tenía el cuchillo del pasado, era hora de usar el cuchillo del presente. 3 días antes de la cirugía de mi madre, sentada en mi despacho, abrí la aplicación del banco en el móvil. Con solo unos toques, cambié el límite de las tarjetas de crédito adicionales de mi marido y de mi suegra a 0. Acto seguido, llamé al gestor de la empresa de renting del coche que usaba mi cuñada. Sí, buenos días.
Querría rescindir el contrato de ese vehículo. Yo pago la penalización. Por favor, recojan el coche hoy mismo. Sí, pueden localizarlo por GPS. Y que la grúa se lo lleve inmediatamente. Aproximadamente una hora después de colgar el teléfono, mi suegra me llamó. El móvil sonaba de forma estridente. Bebí un sorbo de café, recompuse la voz y contesté. Comencé mi actuación, fingiendo estar lo más sorprendida posible. Sofía, ¿qué pasa? He intentado pagar en el Corte Inglés y la tarjeta ha sido denegada. Los empleados se han quedado todos mirándome. ¡Qué vergüenza! ¿No habrás tocado nada? ¿Qué? ¿Denegada? Oh, no puede ser. Ah, espere. Suegra. A lo mejor fue porque ayer tuve que hacer un adelanto para los gastos del hospital de mi madre, y el límite se agotó. Este mes tuve que pagar las pruebas y el depósito de la cirugía. Fue mucho dinero. ¿Qué? Aún así, he quedado para pagar la comida con mis amigas. ¿Qué hago ahora? Desbloquéala inmediatamente. Menudo ridículo he hecho. Lo siento, suegra, pero en este momento no tengo dinero para liquidar la tarjeta por adelantado. Estoy intentando conseguir un préstamo para cubrir los gastos de la cirugía de mi madre. Si tiene algo de dinero encima, pague con eso. Luego, cuando mi situación mejore, se lo devuelvo. ¿Dinero? ¿De dónde voy a sacar yo dinero? ¿No dijiste que me ibas a dar la paga? Dije que se la daría a partir del próximo mes. Mire, estoy en medio de una reunión. Tengo que colgar. No se preocupe. Hambre no va a pasar. Apenas colgué. El número de mi cuñada apareció en la pantalla. Predecible. Su coche ya debía de haber desaparecido. Cuñada. ¿Dónde está mi coche? He venido de compras al supermercado y el coche ha desaparecido. Habrá sido robado. Tengo que llamar a la policía. La sillita del niño y el carrito de bebé están dentro. ¿Qué hago? Tranquila, cuñada. No ha sido robado. La empresa de renting ha ido a buscarlo. ¿Qué? ¿La empresa de renting? ¿Qué significa eso? Ah, a lo mejor se me olvidó decírtelo. El contrato de renting terminaba este mes. Para renovarlo, necesitaba otros 20.000 euros de entrada. Pero como sabes, con los gastos del hospital de mi madre, estoy completamente sin dinero. Por eso opté por devolverlo. Pero ¿por qué no me avisaste de algo tan importante? ¿Cómo voy a recoger al niño del colegio? Y mi partido de golf con mis amigas. ¿Cómo me muevo sin coche? Cuñada, los autobuses y el metro funcionan muy bien. Y siempre puedes comprar un coche a tu nombre. ¿Por qué te estás quejando por mi coche? Estoy ocupada. Tengo que colgar. Coge un taxi, no te preocupes. Colgué el teléfono, ignorando los insultos que oía del otro lado de la línea. Sentí un alivio inmenso, pero aún no estaba satisfecha. Esto era solo el tráiler. Cuando llegué a casa, al final de la tarde, el ambiente era de velatorio. En el salón, en lugar de bolsas de la compra, estaban esparcidas las maletas de mi cuñada, cubiertas de polvo. Mi suegra estaba tumbada en el sofá, gimiendo. Mi marido, inquieto, evitaba mi mirada. Cariño, ¿has llegado? Mira, lo que has hecho con el coche de mi hermana ha sido un poco exagerado. Podrías al menos haberla avisado. Ha tenido que venir del supermercado en taxi, cargada con la compra. Y mamá ha tenido que pedir dinero prestado a una amiga porque la tarjeta no funcionaba. ¿Y me estás culpando a mí por eso? Os avisé de que, con los gastos de la cirugía de mi madre, no tenía capacidad para mantener a tu familia. Si no estás satisfecho, ve tú a ganar dinero. ¿Tu sueldo de 1.500 euros llega para pagar el renting? Sí, pero cortarlo todo de repente. ¿Y la paga de mamá? Se la daré. Pero no ahora. Solo cuando operen a mi madre y reciba el dinero del seguro tendré algo de respiro. Ah, suegra. Sé que se ha llevado un buen susto. Disculpe, ando tan distraída que no me acordé de avisarla. Pero mire, en cuanto ingresen a mi madre, me encargo de darle su paga con la ayuda de cuidador y el dinero del seguro. Para la hospitalización, el hospital me exige una provisión de fondos, pero luego, al darle el alta, hacen la liquidación y devuelven una gran parte. Lancé el anzuelo. Depósito del hospital. En realidad, el depósito de ingreso es una práctica que ya casi no existe, pero para una suegra codiciosa e ignorante, sería una palabra mágica. Depósito. ¿Y de cuánto es? He tenido que adelantar unos 10.000 euros. Como mi madre va a estar en una habitación individual. Al darle el alta,
hacen la liquidación final y reembolsan el dinero sobrante. Con ese dinero, puedo comprarle unas vitaminas y ayudar a mi cuñada a resolver sus problemas. Así que, tened un poquito de paciencia. 10.000 euros. Cuñada, ¿es en serio? Cuando recibas ese dinero, vuelves a encargarte de mi coche, ¿verdad? Claro, pero hay un problema. Para tramitar la liquidación y pedir el reembolso, necesito el DNI del responsable, la tarjeta de acceso al hospital y la tarjeta con la que hice el pago. Con todo este lío, no sé si me voy a acordar de tramitarlo. Dije esto mientras dejaba mi bolso en la silla de la mesa del comedor, dejando la cremallera ligeramente abierta. Dentro, la tarjeta del hospital de mi madre. Mi tarjeta de crédito, la única con límite disponible, y la tarjeta de acceso de acompañante estaban bien visibles. ¡Qué cansancio! Voy a darme una ducha. Ya he cenado fuera. Entré en el cuarto de baño y abrí la ducha. Con el ruido del agua, no podía oír lo que pasaba en el salón, pero podía imaginarlo perfectamente. Debían estar rondando mi bolso como hienas. 10.000 euros. Para quienes acababan de quedarse sin tarjetas y sin coche, 10.000 euros serían como lluvia en el desierto. Y como yo había insinuado que con el lío de la cirugía de mi madre quizás me olvidaría de tramitar el asunto, la mente de mi suegra debía estar siendo invadida por un susurro diabólico. Antes de que la nuera se olvide y pierda el dinero, voy yo a forzar la liquidación para conseguir ese dinero. Cuando salí de la ducha, el salón estaba en silencio. Mi suegra y mi cuñada ya se habían ido. Mi marido fingía dormir en la habitación. Comprobé mi bolso en la silla de la mesa del comedor. La posición de la cartera estaba ligeramente diferente. Y, como esperaba, la tarjeta del hospital de mi madre, mi tarjeta de crédito y la tarjeta de acceso de acompañante habían desaparecido. Bingo. Una sonrisa se formó en mis labios. Esto era, inequívocamente, un hurto cualificado. Incluso entre familia, hay situaciones en las que la ley no perdona. Y, sobre todo, usar una tarjeta de crédito robada es una violación grave de la ley. Y si además ella montaba un escándalo en el hospital, fingí no haberme dado cuenta. Me acosté en la cama y mirando la espalda de mi marido pensé, adiós, 3 años. Al día siguiente, tramité el ingreso de mi madre, como estaba previsto. Afortunadamente, la tarjeta y la tarjeta de acceso, que no había cancelado a propósito, estarían en manos de mi suegra. Hablé con un empleado de los servicios administrativos del hospital. Disculpe, si alguien intenta hacer un pago o pedir un reembolso con mi tarjeta, por favor, no lo permita. Creo que he perdido mi tarjeta, pero aún no he podido cancelarla. Aunque alguien aparezca y diga que soy yo, no autorice nada. Las cámaras de vigilancia están funcionando, ¿verdad? Sí, señora. Sin su identificación, es absolutamente imposible hacer ningún reembolso. Si hay alguna situación extraña, la contactaremos inmediatamente. No se preocupe, la trampa estaba montada a la perfección. Mi suegra, probablemente, iría al hospital, mientras yo estuviera en el juzgado. Diría, soy la madre del yerno de la paciente, tengo una urgencia y necesito retirar el depósito, y montaría un escándalo. Con mi tarjeta en la mano y mi tarjeta de acceso al cuello. 2 días después, llegó el gran día. A primera hora de la mañana, pasé por el despacho de mi abogado y recogí la demanda de divorcio que habíamos preparado. Después, solo fue esperar a que mi suegra entrara en acción. A las 11 de la mañana, recibí un mensaje de la cuidadora que estaba en la habitación de mi madre. Señora, una señora mayor ha venido aquí a la habitación y ha empezado a revolver las cosas de su madre. La he confrontado y se ha ido. Dijo que iba a los servicios administrativos a pedir el reembolso de los gastos del hospital. Me pareció extraño. Ha llegado. De camino al juzgado, le envié un mensaje a mi marido. Estoy en el juzgado. Se acabó. 5 minutos después, mi móvil empezó a vibrar con decenas de llamadas perdidas suyas. Las ignoré. A esa altura, ya debía de haber ocurrido un gran escándalo en el hospital. Sentada en un banco frente al juzgado de familia de Madrid, el aire parecía extrañamente frío y seco. En mi mano, tenía el justificante de entrega de la demanda de divorcio y un papel con el número del proceso. En aquel momento en que 3 años de vida se resumían en unas pocas hojas de papel, sentí más alivio que vacío. Cogí el móvil y miré la hora. 14:15. Era la hora a la que mi suegra solía despertarse de su siesta y comenzar su actividad, y la hora en que mi trampa se activaría.
Y no falló. El móvil empezó a vibrar violentamente. En la pantalla aparecían los nombres de mi marido, de mi cuñada y un número desconocido de Madrid. Respiré hondo y contesté al número desconocido. Dígame, hablo con doña Sofía. Le llama la seguridad del Hospital Ruber Internacional. Su suegra está aquí causando altercados y ha habido un pequeño accidente. Un agente de policía querría hablar con usted. Sí, soy yo, la nuera. ¿Qué accidente? ¿Ha ido a la habitación de mi madre a montar algún escándalo? No. Ha sido en servicios administrativos. Estaba exigiendo la liquidación anticipada de una provisión de fondos. Y durante una discusión con un empleado, empujó un jarrón decorativo de gran tamaño que estaba en el vestíbulo, y se cayó. La señora se ha lesionado con cierta gravedad y está siendo trasladada a urgencias. Como ha habido daños materiales en el hospital y alteración del orden público, se ha llamado a la policía. Sería mejor que viniera lo antes posible. No colgué el teléfono. Lo puse en altavoz. Al otro lado de la línea oía los gritos agudos de mi suegra. ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Mi bolso! ¡Pagádmelo! Habéis sido vosotros los que me habéis empujado. Aquel sonido, para mis oídos, era más dulce que cualquier música clásica. Del juzgado al hospital, eran 30 minutos de taxi. Sentada en el asiento de atrás, tuve que morderme para no reír mientras miraba por la ventana. La expresión reír a mandíbula batiente no sería una exageración. La tragedia causada por la codicia. Solo de imaginar lo ridícula que sería la escena, sentía una catarsis. Cuando llegué al vestíbulo del hospital, la situación era aún más caótica de lo que imaginaba. O quizás debería decir, más espectacular. En medio del vestíbulo, un enorme jarrón de cerámica, del tamaño de una persona, estaba hecho 1000 pedazos. Alrededor, tierra y trozos de plantas esparcidos. En el área acordonada por la policía, entre los trozos de cerámica, vi un objeto familiar. El bolso de marca que le había regalado el año pasado, en su cumpleaños, y del que tanto presumía por todo el barrio. El bolso estaba rasgado por los trozos afilados, hecho jirones, cubierto de tierra. ¿Es usted la familiar de la señora? La situación es un poco complicada. La señora ha ido a hacerse una radiografía. Ya tenemos la declaración de testigos y las imágenes de las cámaras de vigilancia, y la culpa es 100% suya. El hospital pretende presentar una denuncia por daños materiales y alteración del orden público. Señor agente, muchas gracias por su trabajo. ¿Puede explicarme exactamente qué ha pasado? Necesito saberlo para poder actuar. Bueno, la sospechosa. Quiero decir, su suegra. Se dirigió al mostrador de servicios administrativos y exigió la liquidación inmediata de la provisión de fondos que usted había pagado. Cuando el empleado le dijo que solo la titular podía hacerlo, ella presentó la tarjeta de crédito de usted diciendo: «Soy la suegra de la titular de esta tarjeta. La verdadera responsable». ¿Mi tarjeta? Yo nunca se la di. ¿No se la dio? La señora afirma que fue la nuera quien la mandó a tramitar el asunto. En fin, como el empleado se negó, ella intentó quitarle la tarjeta de la mano. Se abalanzó sobre el mostrador, perdió el equilibrio y cayó sobre el jarrón que estaba detrás de ella. Asentí con la cabeza y le mostré mi móvil al agente. «Señor agente, mire esto. Es el registro de que ayer intenté cancelar la tarjeta por pérdida, pero acabé solo suspendiéndola temporalmente. Y aquí está el mensaje que la cuidadora de mi madre me envió esta mañana, a las 11. Dice que una señora mayor fue vista revolviendo en el bolso de mi madre. En ese caso, esto podría configurar también un delito de hurto e intento de estafa». «De acuerdo. Ya entiendo. Vayamos a urgencias. Su marido también está de camino». Urgencias era un verdadero pandemonium. Mi marido y mi cuñada ya habían llegado, y en cuanto me vieron, vinieron hacia mí como fieras. El rostro de mi marido estaba rojo de ira, y mi cuñada se retorcía las manos, angustiada. «¿Dónde te habías metido? Mamá se ha hecho daño. Ha venido en ambulancia. Y tú ni contestas al teléfono. ¿Estás loca? ¿Qué va a ser de mamá? Se ha roto la cadera. Hay que operarla. Y la culpa es toda tuya. Si le hubieras dado el dinero a tiempo, mamá no habría venido aquí». «Cuñada, hable más bajo. Estamos en un hospital. ¿Y por qué la culpa es mía? La culpa es mía porque su madre ha robado mi tarjeta y ha venido aquí a pedir el reembolso de los gastos». «¿Robado? ¿Qué manera de hablar? Entre familia, podemos usar las cosas los unos de los otros. Y si tú hubieras sido flexible y hubieras resuelto las cosas,
¿Crees que mamá habría venido en persona? ¿Flexible? Intentar robar el dinero de la cirugía de la madre de otra persona es lo que vuestra familia llama flexibilidad. En ese momento, la cortina del cubículo se abrió y apareció la camilla de mi suegra. Tumbada, con suero. Su rostro estaba contraído por el dolor, pero en cuanto me vio, abrió los ojos como platos y gritó: «Tú, bruja, me has tendido una trampa, suspendiste la tarjeta. Por tu culpa, he pasado por esta vergüenza. Mi bolso». «¿Dónde está mi bolso? Ese bolso costó 5.000 euros. Dile al hospital que me lo pague. Fueron ellos los que me rompieron el bolso». Me impresionó su obsesión. Incluso con una fractura, su primera preocupación era el bolso. Cuando una enfermera intentó administrarle un analgésico, mi suegra apartó su mano con un gesto brusco. «No me pongan inyecciones caras. No tengo dinero. Mi nuera es la que paga. Sofía, tú vas a pagar la cuenta del hospital. Y vas a hablar con el director del hospital para que me paguen el bolso. Yo solo me caí porque ese jarrón estaba ahí en medio. Suegra, cálmese. Se ha roto un hueso, ¿no? ¿El bolso es lo más importante ahora? Y el hospital va a presentar una denuncia contra usted. En lugar de recibir el valor del bolso, va a tener que pagar los 30.000 euros del jarrón que rompió y una indemnización por alteración del orden público. Parece que el jarrón es de un artista famoso. ¿Qué? ¿30.000? ¿Están locos? ¿Un jarrón vale 30.000 euros? Cuñada, arréglalo tú. Tú has causado esto. Tienes que asumir la responsabilidad. ¿Yo? ¿Por qué? Con una sonrisa helada, saqué un sobre de mi bolso. Lancé uno sobre la camilla de mi suegra y otro al pecho de mi marido. ¿Qué es esto? La demanda de divorcio. Y el suyo, suegra. Es el borrador de una querella criminal por hurto y estafa. Todavía no la he presentado. Estoy viendo cómo van las cosas. Un silencio glacial se apoderó del pasillo de urgencias. Mi marido, con las manos temblorosas, abrió la demanda. Mi cuñada, con la boca abierta, me miraba alternativamente a mí y a él. Mi suegra, olvidando el dolor, abrió los ojos como platos y balbuceó: «Divorcio. Estás de broma. Mi madre está herida, y tú vienes con una demanda de divorcio. Eres realmente cruel. ¿Cómo puede una persona ser así? Crueles sois vosotros. ¿Quién ha intentado robar el dinero de la cirugía de la madre de otra persona y ha acabado cayéndose por su propia culpa? ¿Crees que estoy de broma? Acabo de venir del juzgado. ¿Quieres ver el justificante? Cuñada, espera un momento. ¿Divorcio? ¿Y el dinero para los estudios de Hugo? ¿Y los gastos del hospital de mamá? Hay que operarla ahora. ¿Quién va a pagar? Cuñada, el hijo es suyo. Y la madre también. Es usted quien tiene que pagar. Ah, ha venido en taxi porque ya no tiene coche. ¿Verdad? ¿Tiene dinero para pagar el hospital? Tú, ¿cómo te atreves a hablarme así? Soy tu suegra. ¿Cómo osas denunciarme? Después de todo lo que he hecho por ti. Fui yo la que te aceptó como nuera. Señora, no se engañe. No fue usted quien me aceptó. Fui yo la que se dignó a entrar en esta familia miserable. En los últimos 3 años, he pagado vuestras deudas. Os he dado dinero para vivir, e incluso para vuestros lujos. Ya he hecho más que mi parte, pero habéis sobrepasado todos los límites. Os habéis atrevido a tocar el dinero que podría salvar la vida de mi madre. Mi voz no era alta, pero era más cortante que nunca. Oí los murmullos de los otros familiares de pacientes y del personal médico, pero no me importó. Cariño, cálmate. Primero, vamos a ocuparnos de la cirugía de mamá. Luego hablamos. Me he equivocado. Yo controlaré a mi madre. Por favor, retira la denuncia. Sabes que, sin ti, nuestra familia se queda en la calle. Mi marido, con una expresión servil, intentó cogerme del brazo. Suéltame, asqueroso. Y que tu familia se vaya a la calle. Eso ya es una certeza. ¿Qué? ¿No te acuerdas? Del contrato de préstamo que firmamos hace 3 años, cuando pagué las deudas de tu padre, y de la hipoteca sobre el piso. Ya se lo he entregado todo a mi abogado. Además del proceso de divorcio, también va a avanzar un proceso de ejecución de la hipoteca por impago. Nunca habéis pagado un céntimo. Vuestro piso es mi casa. ¿Vas a ejecutar la hipoteca de mi casa? ¡Ay, me voy a morir! Mi nuera quiere matarme. Mi suegra empezó a debatirse en la camilla, pero el dolor de la fractura la hizo gritar y caer de nuevo.
Ver aquella escena fue como si un peso de 10 años se me quitara de encima. En ese momento, un empleado de servicios administrativos se acercó, vacilante. Detrás de él estaba el agente de policía. Disculpen, los familiares tienen que tramitar el proceso de ingreso y firmar el consentimiento para la cirugía, y el director de servicios administrativos querría hablar con ustedes sobre la indemnización por los daños materiales. Mi marido y mi cuñada me miraron al mismo tiempo. Era una mirada desesperada que decía: arréglalo tú. Ah, yo no soy familiar. Aquí están el hijo y la hija. Pueden tratarlo con ellos. Yo soy una extraña. Legalmente. En camino de serlo. Sofía, ¿de verdad vas a hacer esto? No tengo dinero. Has bloqueado todas las tarjetas. Tienes tu tarjeta, con un límite de 300 euros. Úsala para apañártelas. Le entregué una tarjeta de visita al agente de policía. Señor agente, iré a la comisaría más tarde, en calidad de víctima de hurto. Hoy, como la agresora necesita una cirugía urgente, voy a ser comprensiva. Ah, y por favor, asegúrese de que la cuenta del jarrón que la agresora rompió y los gastos hospitalarios no me los cobran a mí. Yo no he firmado ninguna garantía. De acuerdo, señora. La situación es compleja. Lo entiendo. Por ahora, puede irse. Di media vuelta y caminé hacia la salida de urgencias. Sin mirar atrás. Oí a mi marido gritar mi nombre, desesperado, y a mi cuñada llorar y suplicar. Cuñada, no te vayas. El sonido del llanto de mi suegra era la banda sonora. Aquel bolso. En realidad, era una imitación. En su cumpleaños. El año pasado, como no paraba de hablar de bolsos de marca, le compré una imitación de alta calidad por 300 euros. Pensar en mi suegra, que lo exhibía por todas partes, convencida de que era auténtico. Y pensar que, por culpa de aquel bolso falso, ahora tenía que pagar un jarrón de 30.000 euros. No pude contener la risa. ¡Qué buena inversión! Con 300 euros he creado una deuda de 30.000 euros. Cuando estaba llamando a un taxi, empecé a recibir una avalancha de mensajes de mi marido. Cariño, me he equivocado. Por favor, vuelve. La cirugía de mamá cuesta 5.000 euros. No tenemos dinero. Sálvanos solo esta vez. Con un gesto rápido, bloqueé el número. Y le envié un mensaje a mi abogado. Doctor, acaba de ocurrir un incidente en el hospital en el que mi suegra ha intentado robar mi tarjeta y ha acabado dañando propiedad del hospital. Se ha llamado a la policía. Por favor, añada este hecho a la lista de culpas en el proceso de divorcio. Creo que podemos pedir una indemnización mayor. La respuesta del abogado llegó en segundos. Excelente. Ha guardado las pruebas, ¿cierto? Ni siquiera necesitaremos ir a juicio. Lo resolveremos en mediación. La victoria es 100% nuestra, una victoria garantizada. Pero para mí, la victoria de aquel momento era más dulce que cualquier victoria en un tribunal. Había asistido en directo a la autodestrucción de personas que pasaron la vida explotando a los demás. 3 días después del ingreso de mi suegra, volví al hospital. Pero esta vez, no como familiar. En mi mano, en lugar de una cesta de fruta, tenía un sobre grueso con documentos. La habitación era una sala de 6 camas, en el rincón más alejado. La arrogancia de mi suegra, que insistía en quedarse en una habitación individual, había desaparecido. Solo se oía el sonido de sus gemidos. Detrás de una cortina, mi marido estaba sentado en un catre, buscando préstamos en el móvil. Mi cuñada no estaba a la vista. Cuando aparté la cortina, mi marido se sobresaltó. Cariño, has llegado. Sabía que vendrías. Mamá, Sofía está aquí. Al oír la voz de mi marido, mi suegra abrió los ojos con dificultad. El rostro hinchado, la pierna escayolada, estaba hecha un desastre, pero la mirada que me dirigió seguía siendo la misma. Codiciosa. ¿Has llegado? Ni has dado señales de vida en días. ¿Y entonces? ¿Ya has resuelto el problema del hospital? No paran de molestarme en servicios administrativos. Es un ruido insoportable. Y el jarrón. Ve a hablar con ellos e intenta bajar el precio. Tú tienes buena labia. Señora, parece que aún no entiende la situación. No he venido aquí a pagar cuentas. He venido a resolver las cosas. Cogí una silla y me senté. Del sobre fui sacando los documentos uno a uno y colocándolos en la mesita de noche. Mire. El primero es la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. Solo tiene que firmar. Los motivos son el hurto y la agresión de su madre.
y su negligencia e incapacidad financiera. No voy a pedir indemnización. Más que nada porque no tendrían cómo pagarla. Tú, ¿de verdad vas a hacer esto? Mi madre está aquí tumbada. ¿Y vienes a hablar de divorcio? ¿Dónde tienes el corazón? ¿El corazón? Lo perdí todo por vosotros. Y el segundo documento. Este es el importante. Míralo bien. Lo que le mostré fue la notificación de ejecución de hipoteca. El destinatario era mi suegro. El bien hipotecado era el piso donde vivía la familia. ¿Ejecución? ¿Qué es eso? ¿Vas a ejecutar la hipoteca de nuestra casa? ¿Recuerdas el contrato que firmamos hace 3 años, cuando pagué las deudas de tu padre? Tenía una cláusula que decía que, en caso de impago de los intereses, la hipoteca se ejecutaría inmediatamente. En los últimos 3 años, no habéis pagado un céntimo de intereses, y el plazo para la devolución del capital ya ha pasado. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que representa esa casa? Es todo lo que mi suegro ha juntado en toda una vida. ¿Vas a poner a la familia de tu marido en la calle? Tranquila. Para que su hueso sane, necesita descanso. Y esa casa no es de su suegro. Es la garantía del acreedor. Es decir, mía. Hasta ahora, he hecho la vista gorda por ser familia, pero ahora somos extraños. Cariño, por favor. Encontraré la forma de pagarte los 400.000 euros. Si se ejecuta la casa ahora, ¿dónde van a vivir mis padres? Y mi hermana y su marido también viven allí. ¿Y por qué me lo preguntas a mí? Tienes que ser tú quien lo resuelva. Ah, pero hay una solución. Los ojos de mi marido y de mi suegra brillaron. Era la esperanza de quien se agarra a un clavo ardiendo. Si me pagáis ahora los 400.000 euros y los intereses atrasados, que son 60.000 euros, anulo la ejecución. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? ¿De dónde voy a sacar 460.000 euros? Ni siquiera tengo dinero para pagar el hospital. Entonces, tenéis que vender la casa. Ah, y he oído que el hospital ha iniciado un proceso para cobrar los 30.000 euros del jarrón. Para pagar eso, de todas formas, vais a tener que vender la casa. Si va a subasta, se venderá por un precio inferior al de mercado. ¿No será mejor venderla rápidamente y pagar las deudas? Mi suegra, en shock, no podía decir una palabra. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró mi cuñada, con un sándwich de la máquina en la mano. ¿Qué pasa? Ah, cuñada, estás aquí. Qué bien. Oye, en cuanto a la cuidadora de mamá, ¿puedes pagarla tú? ¿Por ahora? Mi tarjeta ha sido denegada, y mi coche. ¿Cuándo lo tengo de vuelta? Ver a mi cuñada, ajena a la situación, pidiendo dinero, me hizo reír. Le hice un gesto a mi marido, como diciendo, explícaselo tú, hermana. El problema no es ese. Sofía va a ejecutar la hipoteca de nuestra casa. Si no pagamos el dinero ahora, perdemos la casa. ¿Qué? ¿Ejecución? ¿Estás loca? ¿Crees que somos tontos? ¿Crees que nos vamos a quedar de brazos cruzados? Vamos a contratar un abogado y a luchar. Sí, cuñada, contraten un abogado. Pero, ¿tenéis dinero para pagarle? Ah, y el jarrón de cerámica que rompió su madre cuesta 30.000 euros. ¿No? Oí que tenía dinero guardado para los estudios de su hijo en el extranjero. Puede usar ese dinero para pagar. ¿Qué? Ese dinero es sagrado. Es el futuro de mi Hugo. ¿El futuro de su hijo es más importante que el futuro de su madre? ¡Qué hija tan dedicada! En fin, ya os he avisado. Si no me transferís 460.000 euros en una semana, el proceso avanza en el juzgado. Esto no es una amenaza. Es el ejercicio legítimo de mis derechos como acreedora. Me levanté. Mi suegra intentó agarrarme del arro, pero no pudo. Malvada. Después de todo lo que he hecho por ti. El bolso de marca que me diste. Ese bolso costó 5.000 euros. Necesito ese dinero para pagar el hospital. Tienes que compensarme. Ah. Es verdad. El bolso. Me detuve antes de salir, y volviéndome hacia mi suegra sonreí. Había esperado este momento. Suegra, ese bolso. En realidad, es una imitación. Una réplica de alta calidad que compré por 300 euros. Pensaba que era auténtico. ¿Cree que estoy tan loca como para regalarle un bolso de 5.000 euros? El aire en la habitación se heló. Oí las risas ahogadas de los pacientes y sus familiares en las camas de al lado. El rostro de mi suegra se puso rojo como un tomate y empezó a temblar. Imitación.
He estado llevando una imitación a las reuniones con mis amigas, a los encuentros del grupo. Ay, ay. He sido engañada por mi nuera. Yo no la he engañado. Fue usted la que, en cuanto lo vio, dijo: mi nuera es la mejor. Y se lo llevó. En fin, no me pida el dinero del bolso. Le doy 300 euros. Pero no se olvide de pagar los 30.000 euros del jarrón. Qué buena inversión ese bolso. Dejé atrás a mi marido y a mi cuñada, petrificados, y a mi suegra, llorando desconsoladamente en la cama, y salí de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, mi marido vino corriendo detrás de mí. Cariño, Sofía, me he equivocado. Nunca más hablaré de dinero. Mi madre ya está senil. Perdónanos solo esta vez. Vamos a empezar de nuevo. Mi marido me agarró del brazo y suplicó. Me solté de él y dije, fríamente: si no quieres ser aún más humillado, para. ¿Y empezar de nuevo? El único sitio donde nos vamos a ver es en el juzgado, para firmar los papeles. Ah, y quizás en el juzgado de ejecuciones. Eres tan cruel. Nos casamos por amor. ¿Amor? Tú no me amabas a mí, amabas mi cartera, y yo estaba contigo por pena. Pero esa pena se agotó. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Entré en el ascensor. Por el hueco de la puerta que se cerraba, vi a mi marido caer de rodillas, agarrándose la cabeza con las manos. Mi dedo, al pulsar el botón para cerrar la puerta, no dudó. Un mes después, todo se resolvió rápidamente. Mi marido acabó firmando los papeles del divorcio. No aguantó la presión de mi abogado, que le advirtió que, si iba a juicio, todavía tendría que pagar una indemnización. El piso de su familia fue, efectivamente, a subasta. Mi cuñada, llorando de rabia, tuvo que usar el dinero de los estudios de su hijo para pagar el jarrón, y por eso, los estudios en el extranjero se cancelaron. Oí que mi suegra, en cuanto le dieron el alta, andaba buscando una habitación para alquilar. Con ese cuerpo y sin garantías, su vida no sería fácil, y hoy estoy paseando con mi madre por el jardín del hospital. Su cirugía fue un éxito. Como se detectó pronto, el pronóstico es bueno, y como le conseguí una habitación individual y la mejor cuidadora, la recuperación fue rápida. Sofía, qué día tan bonito. Pero estás muy delgada. Debes de haber tenido mucho trabajo con la familia de tu marido. Tu suegra y tu marido. ¿Están bien? Con esta enfermedad, ni he tenido oportunidad de llamarles. Mi madre aún no sabe lo que ha pasado. No quise agobiarla con esa historia sucia. Mamá, lo han trasladado al extranjero. Va a estar allí unos 3 años. No puede venir. Su madre se ha ido a una residencia en el campo. Por eso, durante un tiempo, voy a estar sola y a pasar más tiempo contigo. Oh, ¿entonces estáis separados por la distancia? Pobrecitos, tan jóvenes. Pero si estás bien así, es lo que importa. Para mí, lo más importante es ver a mi hija sonreír. Mi madre me apretó la mano con fuerza. La mano cálida y arrugada de mi madre. Ella no necesita saber lo implacable que tuve que ser para proteger esta mano. En ese momento mi móvil vibró. Una notificación de llamada perdida de mi exmarido y una vista previa de un mensaje. Sofía, mamá no tiene dinero para la fianza de la habitación. ¿Puedes prestar 500 euros? Te juro que te los devuelvo. Con un toque borré el mensaje. Y guardé el móvil en el fondo del bolso. El viento sopló y despeinó el pelo de mi madre. Le ajusté la chaqueta y le dije: Mamá, cuando te den el alta, ¿vamos de viaje a Tenerife? No he tenido vacaciones. Vamos a comer bien y a ver el mar. Sí, qué buena idea. Mi hija ha ganado tanto dinero para darme estos lujos. Claro. Mi dinero es para que las dos seamos felices. Sin límites. A lo lejos, el cielo azul era de una claridad cegadora. El bumerán de la codicia había encontrado a su dueño, y en mis manos solo quedaba la libertad y la felicidad plenas. La nuera felpudo ya no existe. La protagonista de mi vida soy yo. La historia de hoy termina aquí. Si os ha gustado, suscribíos al canal, dejad un me gusta y activad las notificaciones. ¿Desde dónde nos estáis escuchando? Nosotros estamos en Madrid. Volveremos con otra historia. Queridos oyentes,